Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos del primer nivel? Nos estamos encontrando nuevamente en esta semana para poder trabajar con nuestros temas. Deseando en un primer lugar que te encuentres bien. Abrígate por favor porque ya comenzamos con la época de frío, ¿no? Con la estación de invierno ya se siente, así que cuídate bastante y cuida también a tus papás, ¿ya? Te comento lo siguiente antes de trabajar, que nosotros ahora, en vez de trabajar historia universal, en este bimestre, en este segundo bimestre, vamos a trabajar el curso de historia del Perú. Así que lo primero que vas a hacer es elaborar una carátula bien bonita para tu cuaderno, indicando tus datos y también indicando que el curso o asignatura de ciencias sociales en este bimestre va a ser historia del Perú. ¿Ya? Es decir, en vez de historia universal, historia del Perú. Ya historia universal volveremos a trabajar para el tercer bimestre. ¿Ya, chicos? Muy bien. No es necesario por si acaso que cambies de cuaderno. Ahí en tu mismo cuaderno haces una carátula donde estabas trabajando en la parte de historia universal. Vas a hacer una carátula y simplemente indicas que es historia del Perú, segundo bimestre. El día de hoy vamos a realizar nuestro primer tema. ¿Ya, muchachos? Espero que hayan entendido cualquier cosa. Me consultan, por favor, al WhatsApp. Me consultan para poder atenderlos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Comenzamos entonces. Muy bien, chicos. Entonces, el tema que va a ir en tu cuaderno, el título es la historia del Perú. Y tú sabes bien, pues, que nuestra historia, si hablamos de historia del Perú, es sumamente diversa, es sumamente distinta al resto de países que se han desarrollado dentro del continente. Nuestra historia es única, claro. Ha pasado, pues, por la historia de las primeras sociedades peruanas, ¿no? De repente tú has escuchado del hombre de Pacaycasa, Chivateros, Toquepala, Lauricocha, ¿no? Huacaprieta, Caral, etcétera, los primeros pobladores. Luego ha pasado pues por diversas grandes culturas, ¿no? Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Huari, la cultura inca, etcétera. Luego hemos sido invadidos pues por los españoles, ¿verdad? Con el virreinato, estableciendo el virreinato, y luego pues hemos tenido un sistema republicano como es actualmente. Chicos, en nuestra historia siempre hemos observado diversos problemas que parece mentira con el pasar del tiempo no se han solucionado, ¿verdad? Observamos problemas, por ejemplo, como la pobreza, la corrupción, ¿verdad? Observamos tantas acciones que son repudiables y son incorrectas que no sabemos cómo solucionar. Sin embargo, chicos, el poder de la historia, es decir, el propósito de enseñar historia en el colegio, es que ustedes tengan justamente una conciencia de cómo ha sido el pasado de nuestra sociedad, qué problemas se encuentran en nuestra sociedad, ¿no? Desde el pasado y cómo nosotros podemos participar de alguna manera, ¿no? Para poder solucionar estos problemas. Claro, la intención, chicos, es que nuestro futuro sea mucho mejor. En nuestro futuro, el país, nuestro Perú, sea mucho mejor. Por eso que la idea de enseñar historia es que tú veas cuáles son esos problemas por los cuales atraviesa nuestra sociedad y cómo es que nosotros podemos ayudar a corregir eso. No vamos a esperar a que venga un presidente a que cambie las cosas, ¿no? Porque eso no va a pasar. Recuerda que una sociedad la hace justamente sus habitantes. Y la historia obviamente cae en manos de estos habitantes. En este caso, si hablamos de la sociedad peruana, estamos hablando que el futuro va a ser mejor si es que nosotros mejoramos como peruanos, como personas. ¿Me dejo entender? Todo depende de nosotros. Si nosotros no estudiamos, nosotros no tenemos conciencia de los problemas, simplemente no nos va a interesar nada y continuaremos con los mismos errores en el futuro. Sus hijos también verán los mismos errores. Entonces, aquí viene la importancia, chicos, de enseñar la historia del Perú. ¿Ya, muchachos? Entonces, la historia del Perú, chicos, es una disciplina de las ciencias sociales que estudia los problemas y cambios de nuestra sociedad peruana a través del tiempo. Obviamente que nuestro país, nuestra sociedad ha cambiado. Oye, nuestro territorio tiene más o menos, es decir, los habitantes en nuestro territorio
tienen una antigüedad aproximada de 12.000 a 15.000 años antes que nazca Cristo. O sea, en realidad, chicos, es bastante amplia nuestra historia. Hace más o menos 12.000, 15.000 años antes de Cristo, ya estaban los primeros habitantes en nuestro antiguo territorio peruano. ¿Me dejo entender? Y desde ahí a la actualidad, obviamente ha ido cambiando, ha habido demasiados cambios. ¿Sí? Entonces, la historia del Perú estudia justamente esos cambios, los problemas que han habido en nuestra sociedad a través del tiempo. La palabrita tiempo es muy importante, hasta la actualidad, ¿verdad? Justo aquí he puesto una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cuándo inicia la historia del Perú? ¿Cuándo inicia? Muchos me respondían que comenzaba con la historia inca, y eso no es así. Todavía comienza desde mucho antes, justo lo que te comentaba, desde que llegaron los primeros pobladores peruanos hace más o menos como 15.000 años antes de Cristo. Ahí más o menos está una imagen que representa a esos primeros peruanos. Y bueno, ¿hasta cuándo es la historia del Perú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hasta cuándo es? Claro, pues chicos, hasta la actualidad es lo correcto, porque si ustedes dicen es hasta hoy, yo les pregunto, ¿hoy se acaba la historia del Perú? No, sí o no, continúa. Es por eso que lo correcto es decir que la historia se inicia hace 15.000 años y justamente la historia es hasta la actualidad y continuará. Claro, muy bien. Profesor, ¿cómo se divide la historia del Perú? Bueno, chicos, yo les diré que principalmente se divide en tres etapas. Claro, el Perú antiguo, que fue más o menos con los primeros pobladores hace 15.000 años hasta el año 1532, hasta que llegaron pues los españoles. Hasta ahí es justamente la historia del Perú antiguo. Ahí estuvieron los primeros pobladores, ¿no? Que el hombre de Pacaicasa, Toquepala, Chivateros, las culturas como Caral, Chavín, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chincha, Chiribaya, Inca, etc. Mientras que el Perú colonial abarca justamente la historia del virreinato del Perú, desde el año 1532 hasta el año 1824, que fue justamente pues la etapa en la cual estuvimos bajo el dominio del gobierno español y quienes venían a gobernarnos eran los virreyes en representación del rey de España. Y por último tenemos esta etapa actual, el Perú republicano, que es desde la independencia del Perú con don José de San Martín hasta la actualidad, chicos, ¿ya? Full gobiernos de presidentes, ¿ya? Obviamente con los problemas que nosotros hemos mencionado. Muy bien. Tenemos por acá entonces, chicos, ahí está. ¿Por qué es importante la historia del Perú? Claro, es justo lo que te estuve comentando. El Perú tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, la pobreza. Por ejemplo, la discriminación. Uf, la discriminación es algo tonto que existe en nuestro país, pero está. La pregunta es, ¿estos problemas desde cuándo vienen? Claro, y muchas veces podemos darnos cuenta que está mucho más arraigado, mucho más relacionado con la llegada de los españoles. Claro, o sea, si te das cuenta, tenemos que estudiar el pasado para poder comprender el por qué tenemos problemas hoy en día. Es decir, que tenemos que estudiar el pasado para poder comprender el presente. La idea de nosotros es que en el futuro todo sea mejor, de que ya no hayan esos problemas, por ejemplo. Entonces, cuando decimos eso, cuando queremos mejorar el futuro, cuando pensamos en ser mejores en el futuro, nos estamos proyectando al futuro. Entonces, ahí está la importancia de la historia del Perú. Estudia el pasado para comprender el presente y de esa manera también proyectarnos al futuro. Ya chicos, eso ustedes deben comprender. Ojo, grábense bien por favor esto porque es lo que yo suelo preguntar en los exámenes. ¿Cuál es la importancia de la historia del Perú o por qué es importante la historia del Perú? Ahí está. Estudiar el pasado para comprender el presente y proyectarnos al futuro, que sería el número 3. Ahí puse 2, pero ahí lo corriges, por favor. Debería ser número 3. Como dice abajo también, chicos, el estudio de la historia nos convierte en personas más conscientes de nuestra realidad, nos vuelve personas más solidarias, más analíticas, además de fortalecer nuestra identidad. Claro, tenemos que querer justamente lo nuestro, tenemos que sentirnos orgullosos de lo nuestro. ¿Cuántas personas nomás no se burlan, por ejemplo, del idioma quechua? Cuando escuchan a una persona hablando en quechua, dicen, ay, qué gracioso suena.
pero cuando escuchas a alguien hablar en inglés no dices nada. ¿Me dejo entender? Más o menos puedes captar la idea a qué me voy. Entonces nosotros tenemos que valorar muchas veces, chicos, tenemos que valorar lo nuestro, nuestra cultura. Ya muchachos, tenemos que ser conscientes de eso, conscientes de los problemas que hay, no solamente en el país, sino también en nuestro barrio, en nuestras casas, y tener la idea que puede ser mejor todo eso en el futuro. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Ya chicos, no hay otra manera más que estudiar. Por eso estudien, ¿ya? Muy bien. Aquí hay otra partecita del tema que yo quería trabajar con ustedes, chicos. Hay otra parte del tema que quería trabajar con ustedes que se llama las fuentes de la historia. Y estas fuentes de la historia están pues relacionadas con, digamos, los objetos a los cuales tiene que acudir el historiador para poder obtener información y de esa manera construir la historia. ¿Me dejo entender? Las fuentes de la historia son aquellos objetos y narraciones del pasado que ayudan al historiador a reconstruir la historia. Claro, hay tres tipos, chicos, de fuentes materiales. Perdón, de fuentes de la historia. Hay tres tipos de fuentes de la historia. Uno, fuentes materiales. Dos, fuentes escritas. Y tres, fuentes orales. Chicos, las fuentes de la historia, una vez más, son aquellos objetos o también relatos a los cuales tiene que acudir el historiador. ¿Para qué? Para obtener información. Esa información le va a servir para qué al historiador? Para reconstruir el pasado, para construir la historia. ¿Ya, chicos? Hay tres tipos de fuentes de la historia. Ya dijimos, número uno, los materiales, dos, escritos, tres, orales. En el caso de las fuentes materiales, chicos, por ejemplo, es todo aquello que se puede tocar, aquello que se puede ver. Claro, y son objetos que pertenecen al pasado. Ejemplo, construcciones, ejemplo, las cerámicas, ejemplo, las tumbas, los tejidos, ¿verdad? Todo eso es fuentes materiales porque pueden pertenecer al pasado y se pueden ver, se pueden tocar. Si, por ejemplo, nosotros nos vamos a Machu Picchu, ¿verdad? A Machu Picchu, que es una construcción, vamos, observamos, lo tocamos incluso. Yo les pregunto, ¿de alguna manera obtendremos alguna información sobre la cultura inca? Por supuesto, claro. Por eso que Machu Picchu, por ejemplo, sería ¿qué cosa? Una fuente material de la historia. ¿Me dejo entender? Claro, si por ejemplo nosotros observamos a la cerámica Nazca, así como estamos observando aquí en la pantalla, lo observamos, ¿qué observamos? Un animalito tiene colores, podemos observar el arte de los habitantes de la cultura nazca. ¿Nos estará brindando información sobre el pasado? Sí, también. Por lo tanto, también la cerámica nazca sería un ejemplo de fuente material de la historia. Pero también tenemos, ¿qué cosa? Las fuentes escritas, que es todo aquello que se puede leer. Son todos aquellos escritos, obviamente, que se pueden leer y que pertenecen al pasado. Ejemplo de eso, los periódicos, los libros, las revistas, las cartas, las crónicas, ¿te das cuenta? Porque todo eso se puede leer. Los testamentos, por ejemplo. Supongamos aquí como el ejemplo dice, una carta del año 1821, es una carta del pasado. Si la leemos, ¿podremos obtener alguna información sobre el pasado? También, claro, pero recuerda que todo lo que se puede leer pertenece a una fuente escrita de la historia. ¿Sí, chicos? Y por último, las fuentes orales, claro, que son justamente las leyendas. Son relatos, por ejemplo, narraciones que tienen cierta parte de verdad y una parte fantasiosa, medio mágica. Por ejemplo, ahí están las leyendas. Todo lo que sea leyendas pertenece al tipo de fuente orales de la historia. ¿Ya, chicos? Entonces, ejemplo de eso, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ahí debería decir Manco Cápac. ¿Ya, chicos? Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Qué dice esta leyenda? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué dice? ¿Ya pudieron recordar? Claro, chicos, según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, dice que estos fueron dos hermanos que salieron desde las profundidades del lago Titicaca
enviados pues por el Taita Inti, el dios sol. Claro, el Taita Inti que es el dios sol. Y resulta que ellos salieron con una vara de oro en la mano buscando un lugar donde se hunda la vara de oro para ahí fundar la gran civilización de la cultura inca, ¿verdad? Bueno, te diré que esa es una leyenda porque tiene parte real y parte fantástica. La parte real es que ellos existieron y fundaron la cultura inca, pero la parte fantástica o mágica o fantasiosa es que salieron desde las profundidades del lago Titicaca. Ese es fantasioso. Ni que fueran peces para salir del agua, ¿verdad? Entonces, eso debes tener en cuenta. Todo lo que sea leyenda pertenece a las fuentes orales de la historia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Chicos, aquí les dejo una actividad para que ustedes puedan completarlo. Me envían, por favor, le ponen pausa, copian a su cuaderno, me lo envían por WhatsApp para poder revisarlo, chicos. Espero que les haya gustado la clase, ha estado sencillito. Cualquier duda o consulta, me la hacen saber, por favor, ¿ya? Me hacen saber cualquier duda que ustedes tengan. Cuídense bastante, abríguense, nos vemos la próxima semana, chicos. Chao, cuídense. Un abrazo para todos.